El curso que vamos a estar viendo básicamente está pensado para meditar un poquitito acerca de alguna enseñanza que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Ya Juan lo tenemos bastante trillado últimamente, ¿verdad? Así que vamos a irnos al Evangelio de Mateo y una cosa muy importante. Me gustaría en algunos momentos contar con vuestra participación, ¿vale? Entonces en algún momento yo voy a hacer algunas preguntas y usted levanta su mano, ¿vale? Para que no lo hagamos todos a la vez, si acaso, y usted puede participar y también puede aportar algo, ¿vale? Yo creo que todos tenemos algo para enseñarnos, todos. Yo puedo aprender de usted, usted puede aprender un poquito, alguna cosita de mí, pero todos podemos aprender de todo, ¿vale? Esa es la multiforme gracia, el cuerpo de Cristo, ¿vale? Ok. Vamos a hacer una primera, esta no hace falta que me respondas en sí, solamente quiero que pienses un poquito. Todos, entiendo que todos, alguna vez, o todos los días, o en algún momento dado, seguramente que hemos leído el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Todos, seguramente. Entonces, si es que hemos leído el Evangelio de Mateo, por ejemplo, yo tengo una primera pregunta. Me gustaría que por lo menos 2 o 3, o alguno más tal vez, me pudiera responder a esta primera pregunta. Cuando tú has leído el Evangelio de Mateo, ¿qué has aprendido? A ver, alguna mano por ahí. No digo que me des toda la enseñanza, simplemente que lances una pincelada. ¿Qué aprendiste del Evangelio de Mateo, por ejemplo? Por aquí, adelante. Muy bien, el Señor Jesucristo vino para cumplir la palabra y someterse a aquellas profecías que habían sido anunciadas previamente acerca de su persona como Mesías. ¿Alguien más que haya aprendido algo del Evangelio de Mateo? ¿Alguna mano por ahí? Digo yo que algo habremos aprendido del Evangelio de Mateo. No me asustéis. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, cuando Mateo nos habla acerca de los Reyes Magos? ¿Verdad? ¿Quién se acuerda? Y por cierto, ¿cuántos son los Reyes Magos? 3. ¿Estás seguro que son 3? La Biblia no habla de que son 3. Mateo habla de que son unos reyes de Oriente, unos sabios. Y nosotros hemos interpretado tradicionalmente, porque como los 3 regalos que trajeron, los 3 presentes que le presentan al niño Jesús, que eran oro, incienso y mirra. Y de ahí deducimos que eran 3, pero en ningún momento no se sabe si son 2, 20 o 30 o los que sean. No se sabe. Son interpretaciones que nosotros a veces podemos... El Evangelio de Mateo. ¿Qué más? Última pregunta. ¿Qué más hemos aprendido del Evangelio de Mateo? Hermana. Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Muy bien, veo que estáis muy... Ya usted estuvo, hermana, gracias. Veo que estamos bastante instruidos en el Evangelio de Mateo, eso me gusta, es muy importante, ¿vale? Bueno, una de las maneras en las que nosotros, por sistema, ¿vale? Esto es para los que les gusta aprender, estudiar la Biblia, ¿vale? Todo estudiante de la Biblia, una premisa que tiene que tener siempre es, cuando tú abordas un libro, un estudio de alguien que ha escrito, que ha dejado un escrito, siempre nos hacemos la pregunta, bueno, ¿quién es el que escribió? ¿O qué escribió? ¿Qué nos quiso? O sea, el trasfondo acerca de quién es la persona que escribe el Evangelio de Mateo, ¿vale? Entonces nos hacemos esta pregunta y lamentablemente en el Evangelio de Mateo no tenemos respuesta a esta primera pregunta. ¿Quién era Mateo? El escritor del Evangelio de Mateo. Entonces nos tenemos que ir a Marcos y en Marcos tenemos el momento en el que Jesús hace el llamado a Leví, que también es Mateo, es lo mismo, ¿vale? Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió,
Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tenemos que entender que aunque para nosotros este extraordinario Evangelio de Mateo, que vamos a estar mirando algunas cosas, pero ahora vamos un poco al autor, la persona por la que procesó toda esa información, el testimonio que él recibió en primera persona del Señor Jesucristo y que ahora nos deja un evangelio, el Evangelio de Mateo. Y nosotros a veces, cuando miramos a estos cuatro apóstoles o los discípulos de Cristo, a veces los idealizamos muchas veces y pensamos que eran hombres muy consagrados y todo esto. Pero en este caso en particular, Mateo, Leví, nos dice, Marcos nos hace este reporte diciéndonos que él era un recaudador cualquier de impuestos, era el que cobraba los impuestos. Del punto de vista de un judío cualquiera en aquellos tiempos, Mateo era un traidor, era un vendido, también se podía decir así. Era alguien que había traicionado a los hebreos porque cobraba los impuestos para dárselo a los romanos. Ellos eran una colonia romana, Israel era una colonia romana, y entonces Mateo era el que cobraba los impuestos y una parte se la quedaba, era gente muy rica, pero su reputación como persona judía había quedado por los suelos. No sé si me estaba levantando la mano, ¿puede ser, hermana? Perdón, vi que me hizo así alguien por ahí atrás. Vale, muy bien, entonces, fijaros el detalle del versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De esto se trata el mensaje central del Evangelio, ¿vale? Bueno, vamos a ir avanzando otro poquito más. La siguiente pregunta que nosotros tenemos, bueno, ¿para quién escribió Mateo? O sea, cuando alguien se toma el trabajo de escribir un evangelio, en este caso un testimonio, contar en primera persona su experiencia, digamos, recordar que de los 4 evangelios, solamente Mateo y Juan son los únicos 2 discípulos directos de Jesús. Tanto Marcos como Lucas no eran discípulos directos de Jesús, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también, ¿vale? Entonces, cuando Mateo se sienta, toma la decisión de empezar a escribir, ¿qué estaba en su mente? ¿Qué estaba en su pensamiento? ¿A quién le quería escribir Mateo? Si yo lanzo esta pregunta, ¿a quién pensáis que está Mateo intentando escribir el Evangelio, dejar este testimonio de este Evangelio de Mateo? ¿A quién está intentando escribir? ¿A los judíos? ¿Pero a qué judíos? Correcto. En este caso, Mateo estaba escribiendo a judíos que habían sido judíos de la parte de la fe judía, pero que se habían convertido al cristianismo. O sea, era gente que estaba en un proceso de estar toda su vida en una religión que era la religión judía, pero ahora se habían hecho cristianos. Esto es muy importante. Por tanto, no es lo mismo escribir como, por ejemplo, hemos visto el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marcos, tal vez, inclusive. No es lo mismo, no es la misma perspectiva. Porque fijaros el detalle, cuando Mateo empieza a escribir, una de las primeras cosas que hace, ¿qué es lo primero que tú te encuentras en el Evangelio de Mateo? Empieza con una larga genealogía. A nosotros, a los cristianos o al mundo occidental, no nos dicen, es más, la mayoría cuando llegamos a una genealogía larguísima, pasamos página y nos vamos directamente al contenido. Yo creo que no nos entra en nuestra cultura poder entender, pero ¿por qué pensáis? Yo quiero que me ayude a pensar. ¿Por qué pensáis que Mateo se toma este trabajo de escribir una larga genealogía? Él quería demostrar el linaje de Jesucristo, que Jesús era aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Os acordáis la promesa que Dios le hizo a Abraham? Le dijo: te voy a dar un hijo y de su descendencia
y te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y le dijo una palabra: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo podía ser posible? Entonces, por eso él se toma el trabajo de explicar desde Abraham, todos los patriarcas, todos los que tuvieron su descendencia, hasta llegar finalmente a David, a Jesús, que era el cumplimiento de aquella promesa que el Señor le había hecho. Inclusive, donde más nos acercamos a esa promesa mesiánica es en la persona de David. Por eso vemos que en 9 ocasiones en el Evangelio de Mateo encontramos cómo a Jesús le dicen: Jesús, hijo de David. ¿Os acordáis aquel paralítico, aquel cojo? Que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel ciego, perdón. Por tanto, vemos que en 9 veces le llaman Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesús era el cumplimiento de aquella promesa mesiánica que el Señor había hecho a través de los profetas. Por tanto, eso estaba en el pensamiento, eso estaba en la mente de Mateo cuando él Vale. Por tanto, en primera parte, entonces dijimos, era para demostrar que Jesús era el Mesías, y hay una segunda parte que él permanentemente está subrayando, que dice: esto es para que la escritura se cumpliese. Veréis que está lleno, Mateo está repleto de pasajes donde esto es para que la escritura se cumpliese, dando a entender, en segundo lugar, que Jesús era el cumplimiento de todas aquellas profecías que el Señor había dado a través de los profetas durante siglos y siglos. Bueno, si nosotros nos hiciéramos esta pregunta, bueno, ¿y cuál será la columna vertebral o cuál será el mensaje central del Evangelio de Mateo? Encontramos lo siguiente. Encontramos que Mateo lo que nos va a escribir es algo así como los mandamientos de Jesús, ¿vale? Que es a lo que nosotros vamos a entrar. Vale, si yo preguntara, por ejemplo, ahora mismo, a alguno de vosotros, a cualquiera de vosotros, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Alguien me podía responder a esta pregunta? ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hermana. ¿Pero creéis que podemos encontrar más mandamientos? Vamos a ver qué encontramos entonces, ¿vale? Bueno, todavía no vamos a entrar. Bueno, mirar, cuando nosotros hablamos, y lo que vamos a entrar en un momento, todavía no, ¿vale? Estamos dando algunas pinceladas. Guardar los mandamientos de Jesús trae recompensa para nuestra vida. Por tanto, debemos de saber cuáles son los mandamientos de Jesús. Porque recordar esa premisa que siempre decimos, es imposible cumplir algo que tú desconoces. O sea que para que tú puedas cumplir los mandamientos de Jesús, previamente debes de conocerlos, ¿vale? Y entonces a eso es lo que nosotros vamos a dedicar este mes de julio, a aprender todo esto, ¿vale? Fijar, ¿por qué decimos y afirmamos categóricamente que guardar los mandamientos de Jesús trae bendición a nuestras vidas, trae una recompensa a nuestras vidas? Fíjese lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, aquí viene la parte importante: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fijaros aquí la deidad de Cristo, cómo le está hablando. No os dejaré huérfano, voy a ir, pero volveré. Es la deidad. Es lo que muchas veces lleva de cabeza a algunos que quieren mirar parcialmente la Escritura. ¿Sabéis que algunos que dudan acerca de la divinidad de Cristo
es porque miran la parte humana. En la Biblia tú encuentras a Jesús, el hombre, el humano, que Dios humanado en la persona de Cristo, pero al mismo tiempo también puedes encontrar Jesús el divino, que es Dios. Entonces, están los dos, pero si tú quieres mirar solamente a Jesús como Dios, lo puedes ver. Si quieres mirar a Jesús en momentos donde es hombre, también Jesús, hijo de David, era para referirse a su parte humana, ¿vale? Pero bueno, esto es un tema, es una materia, ¿no? Esto estudiar acerca de la divinidad de Cristo, pero aquí, bueno, es una pincelada. Por tanto, podemos entender claramente que es súper importante, tremendamente importante. No tengo un adjetivo para decir que conlleva que nosotros conozcamos cuáles son esos mandamientos de Jesús, porque conlleva un beneficio para todos aquellos que somos el pueblo de Dios, que somos sus hijos, que le amamos y queremos vivir de acuerdo a sus mandamientos, ¿vale? Sus mandamientos son para el corazón. Y vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Y aquí vamos a hacer un contraste entre los mandamientos de Jesús y los mandamientos que tenía el pueblo de Israel antes de Jesús, ¿vale? Y fijaros, y aquí Jesús nos dice que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o maldito, que maldiga, en otras palabras, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por eso decimos, de forma categórica, que los mandamientos de Jesús son mandamientos para el corazón. Y el único que puede saber y conocer lo que hay en nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Porque si tú te fijas, estos ejemplos que él menciona, oíste que fue dicho, no matarás. Muy difícilmente podemos matar a alguien y ocultarlo, eso es algo que se ve, ¿verdad? Pero él eleva el listón a un nivel impresionante. Pero yo os digo, y aquí es donde está haciendo la diferencia, él ahora está presentando sus mandamientos, que son muy distintos a los del Antiguo Testamento. Antes tenías que matar de alguna forma, pero ahora él dice, no, si solamente te enojas contra tu hermano, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será expuesto. Y aquí ya es tremendo lo que dice. Son palabras de Jesús. Aquí no hay forma, esto no se puede manipular. Es Jesús el que dijo esta frase. Por tanto, vemos que a Jesús lo que le interesa, es más, luego rizando rizo, él dice, bueno, cuando vayas a la casa del Señor y llevas tu ofrenda, si en ese momento en el que tú vas a depositar tu ofrenda, te acuerdas de que tu hermano está enfadado contigo, deja la ofrenda, todavía no la presentes, vete, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta. Entonces vemos que Jesús presenta estos mandamientos que son para el corazón y el único que conoce el corazón es Dios. Ahora vamos a hacer un contraste. Fijaros, Moisés le dio al pueblo los 10 mandamientos de Dios. Es algo parecido. Era la primera vez que el pueblo de Israel recibe directamente de la mano de Moisés los mandamientos. Éxodo 31, 18 nos dice, vamos a hacer una comparativa. Ahora viajamos hacia atrás para que podamos entender algún aspecto. Y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es el momento en el que Moisés, después de estar 40 días, como sabéis, ante la presencia del Señor, el Señor le da directamente la tabla de los 10 mandamientos. Y si yo le preguntara a usted, por ejemplo, si te preguntara esta noche, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Alguien se acuerda de alguno de los 10 mandamientos? Que seguro alguno de chiquito hemos aprendido, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. Otra persona, otro mandamiento, a ver. No matarás. No codiciarás.
La mujer de tu prójimo. ¿Eh? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Alguien más? No dirás falso testimonio. ¿Alguien más? ¿Se acuerda de los 10 mandamientos? Bueno, vamos a ver si hemos acertado. A ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Esto es lo que en principio el pueblo de Israel en esa primera ocasión recibe directamente de la mano de Moisés esas tablas, esas tablas que forman parte de los elementos que componen el arca del pacto, ¿vale? La tabla de los 10 mandamientos. Bueno, alguno ha acertado, ¿verdad? Bueno. Pero yo quiero intentar que veamos el contraste que vamos a encontrar en un momento, cuando ya empecemos con el tema, el contraste que vamos a encontrar, ¿vale? Adelante. Bueno, pero recordad que Jesús también dijo que toda la ley se sustenta en dos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿No estas dos? Amar al prójimo significa respetarlo, no mentirle, no engañarle, no desear su mujer, no desear lo que él tiene. O sea, prácticamente, bueno, es para hacer un contraste. ¿Vale? Adelante. Gracias, pastor, por la aclaración. Muy bien, vamos a continuar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros debemos de seguir insistiendo acerca de la importancia de conocer los mandamientos de Jesús. Yo no sé por qué, pero es curioso, a mí me llama la atención. No es algo que se enseña mucho en las iglesias. No se habla mucho acerca de la importancia de por lo menos conocer para poder intentar guardar estos mandamientos, ¿vale? ¿Ok? Pero ya hemos dicho, tiene su beneficio, tiene su recompensa conocer estos mandamientos que el Señor Jesucristo nos da en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿y cuáles son los mandamientos de Jesús? Hacemos esta pregunta. Por eso el estudio del carácter y el reino de Dios. Y entonces entramos a un momento importantísimo. Ese momento donde podríamos decir que es la primera vez que Jesús, estando en un monte, por eso decimos el paralelismo que existe entre Moisés entregando la tabla de la ley al pueblo de Israel y ahora Jesús entregando estos mandamientos, estos nuevos mandamientos que claramente nos dicen que son más rigurosos que los mandamientos que habían recibido en un primer momento de mano de Moisés. Y nosotros llamamos a este pasaje habitualmente las bienaventuranzas, ¿verdad? No tenemos prisa, vamos a ir despacio. Me gustaría cuando uno enseña y uno se toma el tiempo para procesar y meditar todas estas cosas, ¿vale? Es mejor el aprendizaje. Y recordar, esto no se trata de que simplemente aprendamos, lo que se trata es de motivarnos, primero en despertar en nosotros el querer estudiar la palabra, ser estudiantes de la palabra, ¿vale? Y por otra parte, pedirle al Señor que nos dé el valor para que nosotros podamos poner por obra su palabra en nuestra vida. Porque el que solamente sabe la palabra y no la practica, queda en saco roto. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de poder poner por obra la palabra del Señor. Muy bien, cuando nosotros hablamos de Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando hablamos acerca del sermón del monte, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente, a nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que usted se imagina? ¿Cuántos habrían allí con Jesús? Deme una cifra, ¿cuántos habrían? ¿5.000? ¿15.000? ¿Seguro?
Bueno, esto no es jugar a la lotería, ¿eh? Prestar atención el pasaje lo que nos dice. Ahí está la respuesta. En el mismo versículo está la respuesta. Viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose, o sea, él vio la multitud, se ve que se alejó, se subió a un monte, dice, y vinieron a él sus discípulos. Esta es la primera palabra que nosotros vamos a intentar aprender un poquito. ¿Qué significa ser un discípulo? Porque recordar que yo creo que hace poco os presenté la tesis o la idea de que multitudes son las que siguen al Señor, ¿verdad? Multitudes, miles, millones de personas. En el tiempo de Jesús también había muchos que seguían a Jesús. Pero después había un grupo más estrecho que eran los discípulos. Los discípulos. Y los discípulos no eran muchos. O sea que ya no eran multitud, eran los discípulos. Ahora le hago la segunda pregunta. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Cuántos eran? Parece fácil la pregunta, la respuesta, ¿verdad? ¿Estás seguro que eran 12? Tiene que pensar. 12 eran los apóstoles. Pero además de los apóstoles, habían discípulos. Y hay varios pasajes. Es difícil saber la cifra exacta. Algunos dicen como habla de los 70, que podrían haber sido 70. Luego tenemos otro dato, que los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos fueron? 120. ¿Cómo? No, por supuesto. No, por supuestísimo. Pero la pregunta sigue siendo lo mismo, básicamente. No estaban todos, estaban los discípulos. O sea que además de los apóstoles, habían personas que seguían a Jesús, que acompañaban al ministerio de Jesucristo. Habían muchos. No tenemos una cifra exacta, pero lo primero que queremos despejar es que no eran una multitud, no eran la multitud. Hablamos de los discípulos. Y esta es la primera palabra que a mí me gustaría que pudiéramos nosotros aprender esta noche, ¿vale? Discípulos de Cristo, Mateo 28, 18 al 20 nos dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, Padre del Hijo, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, los discípulos tienen que hacer más discípulos, de eso se trata, ¿vale? Los discípulos tienen que ser capaces de hacer otros discípulos, esencialmente. Pero cuando nosotros escuchamos en este contexto, siglo XX, un pensamiento occidental, cuando escuchamos la palabra discípulo, ¿qué es lo que pensamos muchas veces? Pensamos del punto de vista occidental. Pero para poder entender qué es un verdadero discípulo, nosotros tenemos que hacer un poco de historia o conocer un poco la cultura hebrea, la cultura judía, para ver cuando tú en el contexto hebreo decías discípulo, era algo completamente distinto. Y vamos a intentar desarrollar un poco esta idea. Discípulos de Cristo. Ser un discípulo no implica ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, la palabra hoy no nos hace el llamado a ser solo discípulos, sino a ser discípulos de Jesús. Nadie ha entendido nada. Pero bueno, lo explico. Ser un discípulo, tú puedes ser un discípulo, pero sin embargo no eres discípulo de Jesús. Y le voy a poner un ejemplo, para que no se asuste, no se escandalice. Muchas veces ocurre que cuando no tenemos claro este concepto de ser discípulo de Cristo, yo puedo ser discípulo, y lamentablemente muchas veces ocurre, y a veces cuando nosotros tenemos que mirar a Jesús, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo, al que tenemos que imitar, al que tenemos que seguir,
a veces, cuando no tenemos claro esto, podemos caer en el error de ser discípulos de un determinado ministerio, de un determinado siervo de Dios, y seguimos el ejemplo, el testimonio, lo que enseña, lo que dice, cómo vive, y tenemos la mirada permanentemente solo en un hombre. Y soy discípulo, estoy en la iglesia, pero he entendido que yo tengo que ser discípulo de Cristo antes que ser discípulo de un hombre. No digo que sea buena ni sea mala la idea, pero quiero que entienda este concepto. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo por encima de todas las cosas. Es inevitable, y creo que es así, que cuando nosotros estamos, por ejemplo, todos los que trabajamos con el pastor Claudio, al final algo se nos pega, siempre algo aprenderemos. Y muchas veces no nos damos cuenta y a veces algo de Claudio nos sale, del pastor Claudio, por supuesto. Porque vosotros sí de nuestro pastor, el que nos está enseñando la palabra, el que nos pastorea, y muchos de vosotros sin daros cuenta, a veces reflejáis un poco del pastor. Pero no nos olvidemos que así como el pastor es discípulo de Cristo, nosotros tenemos que ser discípulos también de Cristo. Por tanto, tenemos que tener claro en este sentido. A veces, si no tengo claro esto, puedo cometer un gran error, ¿vale? Muy bien. Y aquí voy a presentar algo que seguramente, yo creo que seguramente la mayoría lo sabéis, ¿vale? El sistema hebreo de discipulado tenía 3 niveles. No sé si lo sabe. ¿Alguien sabe esto, cómo funciona? Cuando en el contexto hebreo tú dices discípulo, ellos claramente tienen este concepto, lo tienen clarísimo. Ellos tienen 3 niveles donde la persona pasa por estos 3 niveles para poder un día llegar a ser un discípulo o alguien que se dedique totalmente a llegar a ser un rabí, un maestro, alguien que ministra en la casa del Señor. Mira, el primer nivel que ellos manejaban en aquel tiempo, esto estaba en el pensamiento de ellos. Yo creo que al día de hoy sigue siendo igual, más o menos, ¿vale? El primer nivel de discipulado empieza a los 5 años aproximadamente y se llama Beth Sefer, que significa algo así como la casa del libro, ¿vale? Donde al niño se le enseña desde los 5 años a aprender lo que se llama, para nosotros sería el Pentateuco, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, que escrito por Moisés, por supuesto, ¿vale? Donde el niño tenía que, durante los próximos 5 o 6 o 7 años, tenía que aprender de memoria estos primeros 5 libros. Esto era, en el concepto de ellos tenían que aprender de memoria los 5 primeros libros del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo tenían que aprender no solamente como nosotros de izquierda a derecha, sino que tenían que ser capaces de aprenderlo de derecha a izquierda, aunque ellos van al revés. Ellos van de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Se lo tenían que saber al dedillo. Es como si usted sabe un versículo, imagínese que yo le digo ahora mismo, a ver, ¿cuántos saben Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe de memoria? Juan 3:16. No. Gracias, Belencita, gracias. Ahora, imagínese que yo le pido, vale, ahora me lo tienes que decir al revés. ¿Se anima alguien? A ver, algún valiente. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Tienes que pensar un rato. No, yo sé que Roberto seguro que lo saca. Roberto es muy listo. Pero lo que quiero decir es que no es fácil. Y imagínate un versículo, nada más. Pero piensa por un momento lo que sería aprenderte los 5 primeros libros en Pentateuco, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Recitarlo de memoria. Por supuesto. Que ya tiene tela el asunto, ¿eh? Por tanto, fijaros, y aquí podemos entender, bueno, no sé, tal vez, aquí podemos entender muchas cosas. ¿Por qué Israel como nación? Bueno, ya me estoy yendo del tema, perdonadme. Aunque el año 70, sabéis que Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo, ellos tuvieron que salir errantes, 2000 años dando vueltas por el mundo.
y sin embargo nunca dejaron de ser judíos. Era un pueblo, era una nación, pero nunca dejaron de ser judíos. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos manejan este principio, que al niño, lo primero que aprende el niño, antes que nada, es aprender la palabra de Dios. Aprendían estos 5 primeros libros. El Pentateuco se lo aprendían de memoria, donde el niño quedaba marcado para toda su vida y nunca, nunca, nunca se iba a apartar de la fe hebrea, de la fe judía. Nunca. ¿Con qué versículo podíamos afirmar esto, hermanos? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor, nunca se apartará de él. Por tanto, es súper importante, papás, los niños de pequeños cuando tienen que aprender la palabra. Lo que tú siembres en ellos de pequeñitos, eso va a marcar el resto de sus vidas. A veces decimos, no, ya cuando sea grande ya aprenderá, ya le enseñaré. Ya es tarde. Lo que el niño aprende en los primeros momentos de su vida determina el resto de su vida. Ellos manejaban muy bien este principio. Por eso estaban todo el día, imagínate, desde la mañana hasta la noche, leyendo el Pentateuco. Se lo tenían que aprender de memoria. No había forma de escaparte de esto. Una vez que pasaban esos primeros 5 años, ellos pasaban al segundo nivel. Y el segundo nivel de un discípulo era el Bet Talmud. Y el Talmud son los libros fuera del Pentateuco, que son los salmos, los libros poéticos, proféticos, históricos. Hay bastantes libros, por cierto. Y ellos tenían que aprenderlo, pasar a una segunda fase donde aprendían todos estos libros nuevamente. Ya se habían aprendido los 5 primeros libros y ahora se tenían que aprender los siguientes libros. Ya era un nivel mucho más avanzado. Una vez que aprendían los libros del Talmud, había algo muy importante que ocurría en la vida de ese muchacho. Es que era, o lo aprendías o no lo aprendías. Y había algunos que aprendían, que podían llegar a aprender todos los libros del Talmud, todos esos libros que acabamos de mencionar. Pero lamentablemente, y ahora va a entender algo, lamentablemente habían otros que no podían, no les daba, no tenían esa capacidad de poder aprenderse todos esos libros históricos, poéticos, proféticos. No podían. Entonces, los que no podían aprender esos libros del Talmud se tenían que dedicar al negocio familiar. Si la familia se dedicaba a pescar, pues se iba con el padre a pescar. Si el padre era carpintero, se dedicaba a la carpintería. Pero los que sí llegaban a aprender y entendían este principio de que tenían madera, ¿cómo diríamos en España? Que tenían don, que tenían eso que hay que tener a veces, ¿verdad? Estos, los que calificaban para poder seguir estudiando, de ahí entonces ellos, y usted va a entender aquí algo, todo esto que ha vivido el niño hasta aquí, simplemente era para saber quiénes llegarían al tercer nivel. De ahí que nosotros sacamos la primaria, la secundaria, la universidad y todo esto. Esto es como el que pasaba a la secundaria, el segundo nivel, el Bet Talmud, pasaba a una escuela que se llamaba Bet Midrash, ¿vale? Donde era ya un nivel avanzadísimo, donde ya directamente te preparaban como alguien, como un maestro. ¿Cómo se llaman los que ministran en la sinagoga? Se me ha ido. Un rabino, para ser un rabino, un rabino, correcto. Y bueno, aquí he puesto algo, esto es un momento que a nosotros en principio no nos dice nada hasta que yo no se lo pueda explicar. Pero normalmente el padre, y es lo siguiente, es cuando el niño finalmente era aceptado para entrar a una escuela, para formarse como un futuro rabino. Entonces el padre normalmente tomaba al niño, lo abrazaba y le recitaba una frase. Y la frase que le decía al niño era que el polvo de tu rabí cubra toda tu piel. No nos dice nada, ¿verdad? Lo que está diciendo es, tienes que pegarte tanto a tu maestro, al que va a ser tu maestro, al que te va a discipular
y del que tú vas a ser un discípulo, tienes que pegarte tanto, tanto, tanto detrás de él, que el polvo que va levantando tu maestro se te pegue en toda tu piel. O sea, aprende todo, todo lo que puedas de tu maestro. Eso es el pensamiento hebreo acerca de la idea de un discípulo. Y entonces entraba estudiando la rabínica, donde estaban todo el tiempo estudiando. En otras palabras, os hago una pregunta. De los que llamó Jesús para ser sus discípulos, ¿cuántos creéis que calificaban para poder ser discípulos? Jesús rompió todos los esquemas, todas las normas, porque ¿a quién llamó Jesús para ser sus discípulos? Pescadores, gente de campo. Leví, que era un pecador, de aquí te espero, era un hombre odiado por los mismos judíos. Nadie, ninguno de los discípulos a los que llamó Jesús calificaban. Ninguno. Y por último, a ver si me sale aquí, sí. Y hay un momento, una de las primeras cosas que aprende el muchacho que entraba a la escuela rabínica, la primera enseñanza, la primera clase consistía en presentarle un bote, un cacharro con miel. Y el maestro le decía, que la Torá sea tan dulce a tu paladar como esta miel en tus labios. Qué bonito. Todas estas son ceremonias que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Pero que son tremendamente significativas para nuestras vidas. Muy bien. Entonces el término griego de discípulo es matetes, se refiere generalmente a cualquier estudiante, alumno, aprendiz o partidario. Lo opuesto de un maestro en el mundo antiguo, sin embargo, es comúnmente asociado con personas que eran seguidoras devotas de un líder religioso o maestro de filosofía, ¿vale? También había maestros de filosofía. Los padres pudientes en aquel tiempo que tenían recursos también contrataban a un filósofo. Un filósofo es una persona muy sabia, alguien que ama la sabiduría, y entonces le entregaban sus hijos para que les enseñara, ¿vale? Pero en el contexto ya de la fe judía era un maestro religioso de la época, ¿vale? Bueno, la pregunta entonces, bueno, ¿y qué se supone que tiene que hacer un discípulo? ¿Qué debe de imitar un discípulo? Por ejemplo, los valores de su maestro. Aprended de mí que soy manso y humilde. Voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar a la parte central del tema, ¿vale? Estas son cosas que yo entiendo que son elementales. Entonces, también deben de aprender las enseñanzas de su maestro, estar muy atentos para aprender, ¿vale? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, un discípulo, un seguidor de Cristo, tiene que estar muy atento a las palabras del Señor, porque en la medida que aprende la palabra del Señor, como hemos dicho, entonces se convertiría en un verdadero discípulo. Recordar que es una de las frases favoritas de Jesús. Y él decía, para ser un verdadero discípulo tenía que guardar su palabra. Cuando él dice un verdadero discípulo, significa que hay algunos que creen que son discípulos, pero que no lo son. La única forma de saber que yo soy un verdadero discípulo de Cristo implica que yo conozca aquello que Él me enseña y que Él quiere que yo haga al cumplir su palabra. Muy bien, la conducta de su maestro está muy importante. Juan 13, 14, 15. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado. Entonces también la conducta era muy importante. Y es más, esto no ha cambiado, recordarlo, muy importante. Cuando alguien quiere discipular a otra persona, cuando tú quieres discipular a alguien, alguien dijo una vez una frase que me gustó mucho en el seminario, cuando en mi época de estudiante, y dijo, tu testimonio me habla tan fuerte que no me deja oír tu precioso mensaje. ¿Os suena esta frase? Tantas veces la decía mi maestro en el seminario, decía, tu testimonio me habla tan fuerte que no me deja escuchar tu precioso mensaje. Por tanto, nuestro mensaje puede ser muy bonito, pero si luego nuestra vida no va de acuerdo a lo que decimos, hay una contradicción. Entonces, decimos definitivamente, presentamos como idea, de que
es más impactante a veces lo que vivimos que lo que decimos. Se aprende más, esto los padres lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Porque nuestros hijos aprenden de lo que vivimos, no de lo que les decimos que tienen que hacer. Muy bien. Vale, y entonces ahora sí, vamos a entrar a Mateo capítulo 5, después que hemos entendido que es un discípulo, sus discípulos se acercaron y Jesús entonces empezó a enseñarle. Y aquí viene la primera enseñanza. Y le dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que irnos a la primera palabra. Vamos a analizar un poquitito esta primera palabra. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa que viene de la raíz mag, que indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo, que denota felicidad. Alguien muy bendecido, digno de ser congratulado, es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial, concedidos a la persona que experimenta la salvación. Por tanto, no hay mejor palabra para iniciar un discurso que la que utilizó el Señor Jesucristo. Y lo primero que Él dice es bienaventurados. Bienaventurados es algo así como ser feliz, ¿verdad? Si yo os preguntara esta noche a vosotros, a cualquiera de vosotros, ¿tú quieres ser feliz? ¿Sí o no? Uy, qué pregunta, ¿no? ¿Tú quieres ser feliz? Sí. Y si te pregunto, ¿tú eres feliz? ¿Está bien dicho cuando decimos soy feliz? ¿Sabes que no se puede decir soy feliz? La felicidad no es un absoluto. La felicidad es algo relativo. Hoy puedo estar feliz, mañana no. Pero bueno, la idea es que en norma general, mayormente soy feliz. Esa es la idea. La balanza se inclina más hacia el lado de la felicidad. La mayoría de las veces estoy feliz. Ahora, si la balanza está descompensada y la mayoría de las veces soy infeliz, entonces ya no puedo ser tan feliz, ¿verdad? Por tanto, la felicidad depende de muchas cosas. Pero lo cierto es que los seres humanos estamos buscando la felicidad. ¿Quién se acuerda de esta película? A mí me encantó esta película. En busca de la felicidad. Este padre con su niño buscando salir adelante y al final se convirtió en un hombre multimillonario. Todos estamos buscando la felicidad, ¿verdad? Por tanto, si tomamos como referencia esta primera palabra, la primera palabra que Jesús enseña, fijaros que es la primera vez que Jesús está enseñando en lo alto de un monte, con sus discípulos, a sus discípulos, que no sabemos cuántos son, pero eran bastantes, seguramente. La primera palabra que les dice es bienaventurados. En otras palabras está diciendo, mi deseo, mi propósito es que vosotros seáis felices. Pero no hace falta que alguien desee que yo sea feliz. Yo por naturaleza quiero ser feliz. ¿Sí o no? Todos. Hasta los que no tienen al Señor buscan la felicidad. De forma equivocada. Porque ya sabemos que sin el Señor jamás, jamás, jamás podrás llenar el vacío de tu corazón. Jamás, jamás, jamás podrás encontrar sentido a la vida y el propósito para tu vida. Jamás. Sin el Señor es que es imposible, es impensable. Los que venimos desde aquel lado y estamos hoy aquí, de este lado, de haber conocido a Cristo, lo sabemos perfectamente. Que jamás volveríamos nuevamente donde estábamos antes. Jamás. Porque muchos hemos probado de todo buscando la felicidad. ¿Sí o no? Pero cuando hemos encontrado al Señor, hemos encontrado la vida y en Él somos bienaventurados. En Él somos felices. Pero, fijaros, voy a poner una parte un poco dramática, perdonadme en todo caso. ¿Por qué aumenta el suicidio en el mundo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Le voy a dar algunos datos. En España hay cada año unas 40.000 tentativas de suicidio, de las cuales casi 3.559 acaban en muerte. Esto no se dice normalmente. Los medios de comunicación lo tienen terminantemente prohibido. No lo quieren decir, para no crear una psicosis o algo por el estilo. Pero lo más preocupante es que los suicidios entre los jóvenes de entre 15 y 24 años han aumentado más del 200% en los últimos años.
O sea, un joven lleno de vida, con la vida por delante, con todo para ser feliz, diríamos, ¿no? Para ganarse, para comerse el mundo, ¿no? Cuando uno es joven se quiere comer el mundo, ¿verdad? Normalmente, yo me recuerdo cuando era joven, me quería comer el mundo. Luego el mundo te come a ti, pero bueno. Pero lo cierto es que son datos preocupantes en un sentido. Y este dato nos dice, definitivamente, esta es la parte evangelística y yo le quiero poner esta semilla en su corazón, que detrás de la imagen que el mundo nos ofrece, toda esa gente que, bueno, ahora estamos con un tiempo un poco raro, ¿verdad? Con esto del COVID y todo esto, con la pandemia, pero piense un poquito para atrás, hasta antes de la pandemia, hasta antes del virus. Detrás de esa imagen de esos jóvenes en el botellón, esos jóvenes de fiesta, o un mundo donde parece que lo tenemos todo, que no necesitamos absolutamente nada, aparentemente feliz, pero sin embargo, los datos estadísticos nos dicen de que hay muchísima gente infeliz, que está pensando que la única salida es el suicidio para solucionar la situación en la que se encuentra. Pero Jesús claramente nos dice, seguimos en Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por tanto, si usted lee este versículo, este pasaje, que es una propuesta que nos hace el Señor Jesucristo para cualquiera que esté cargado, que esté afligido, que esté preocupado, y aún continúa cargado, preocupado, es porque quiere. Porque Él dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por tanto, el Señor quiere llevar nuestra carga, nuestro yugo, nos quiere hacer libres. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos felices, aún en medio de las circunstancias que a cada uno nos ha tocado vivir en esta vida. Afirmamos de forma categórica, el Señor quiere que tú seas feliz, ¿vale? Te lo tienes que decir contigo mismo. Yo a veces, no sé, no quiero ser negativo, ni muchísimo menos, pero de verdad que en mis años de cristiano yo he visto tantas cosas raras, ¿verdad? Yo he conocido cristianos que a veces tienen el concepto o la idea o se les ha enseñado que el cristiano de verdad, el cristiano consagrado es un cristiano que tiene que andar con cara de triste, preocupado, como que se le prohíbe ser feliz. Tiene que ser una especie como de mártir. Yo estoy totalmente en contra de esto, no lo comparto sinceramente. El Señor quiere que seamos felices. Pero a veces cuando se nos enseña o se nos predica un evangelio que es opresivo, un evangelio donde se nos coarta para que no seamos libres, no se puede esto, no se puede lo otro. Todo el tiempo se nos está diciendo lo que no se puede, lo que no se puede. No se trata muchas veces de lo que no se puede, se trata de lo que tú puedes en Cristo llegar a hacer y a realizar para el Señor, para su gloria. Bueno, entonces, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la primera enseñanza que Jesús nos dice, después de decirnos que es bienaventurado aquellos que son pobres en espíritu, tenemos que interpretar qué significa pobre en espíritu: humildad y sencillez de corazón. Definición de humildad: es una cualidad o característica humana que es atribuida a toda persona que se considera un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de su existencia o a Dios, según si se habla en términos teológicos. La humildad. La primera bienaventuranza es toda aquella persona pobre en espíritu, que es el equivalente a humildad, que tiene una facilidad para humillarse ante su Dios en primer lugar. Normalmente nuestro concepto occidental de la idea de humildad, de sencillez, lo relacionamos muchas veces con pobreza, con miseria, no tener nada, ser un pobre, un desgraciado. Y no tiene nada que ver. Humildad es aquel que, teniéndolo todo, es capaz de prescindir de eso que tiene y poder humillarse. Mirá, le voy a contar una historia de algo
algo que tal vez le pueda dar una idea acerca de lo que es una verdadera humildad. Hace algunos años atrás, nosotros en la iglesia teníamos una persona que se congregaba, venía en verano, solamente se congregaba con nosotros en los meses de verano. Venía de una isla del Caribe y nosotros poco a poco, yo me acuerdo que esta persona cuando llegó los primeros tiempos que venía, nosotros acabamos de tomar un local y había que hacer obras, había que limpiar, había que hacer un montón de cosas. Y esta hermana, yo poco a poco la fui conociendo y me fui dando cuenta de quién era esta persona. Y resulta que esta persona era la esposa de un embajador que había estado no sé por cuántos países, viajando por muchísimos países, un hombre empresario, en fin, un hombre muy, muy importante. Ella era casi la embajadora, la representante, en este caso de Bélgica concretamente. Y lo cierto es que desde la primera vez que esta persona ya mayor vino a la iglesia, un día teníamos que limpiar los servicios. Y para allá que ella coge el cubo, la fregona y se mete al servicio y se pone a limpiar los servicios. Yo estaba escandalizado, digo, está llegando apenas, pero cuando luego me di cuenta, a base de conocerla poco a poco, y me di cuenta quién era esta persona, dije, realmente esto es humildad. En España solemos decir muchas veces, a mí no se me caen los anillos por hacer este trabajo. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Es muy típica española esa frase. A mí no se me caen los anillos por hacer este trabajo. Significa que humildad es aquel que no es por su posada, por su estatus, sino que es capaz de dejarlo todo, porque el que no tiene nada, nada puede dejar. Ya es humilde y es sencillo de por sí. Pero el que lo tiene y que tiene la posibilidad de decir, oye, yo tengo, yo soy, yo esto, yo lo otro, y lo puede dejar todo para hacerse pequeñito en algún momento dado y ponerse a la altura de la circunstancia. Pensar por un momento, ¿cuántos médicos, pudiendo estar en los mejores hospitales muchas veces, ganando dinero, haciendo fortunas y todo esto, cuántas veces no los vemos en África, trabajando en aldeas con niños, con personas que no tienen absolutamente nada y viviendo como uno más de ellos allí? Eso es humildad y sencillez de corazón. Y en este caso concreto, donde el Señor nos habla acerca de los pobres en espíritu, sean pobres o ricos en lo material, son quienes deben, los que saben que necesitan a Dios, que sin Él se encuentran desamparados, débiles y empobrecidos, no confían en la justicia de sus obras, sino en la gracia de Dios. Esto ocurre cuando una persona conoce al Señor, cuando tú te encuentras, cuando tienes un encuentro personal con el Señor Jesucristo, te das cuenta que es un Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, que te ama tanto, que tiene una gracia, que tiene una misericordia nueva cada mañana, una gracia infinita. Cuando empiezas a conocer a tu Dios, te das cuenta que eres tan insignificante, tan pequeñito, tan poquita cosa delante del Señor, que realmente es reconocer esta situación. Ahora bien, también es verdad que muchas veces la soberbia, el orgullo, todo lo contrario a la humildad es el orgullo, la soberbia. Muchas personas, cuando miran a Dios, la actitud es completamente lo contrario. Por eso dice que es una bienaventuranza aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que se reconocen muy pequeñitos delante del Señor. Delante del Señor y también dispuestos en cualquier momento. No importa, tu situación, tu estatus no te hacen más ni menos que nadie. Porque el Señor nos ve a todos por igual, ¿verdad? Nosotros somos los que hacemos las diferencias normalmente. La humildad forma parte del carácter de Jesús. Mira, tenemos ejemplos en el mismo Señor Jesús. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo no, sino que se despojó. ¿Os imagináis al Señor Jesucristo? No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria y se humanó, se hizo hombre,
para habitar con nosotros, seres mortales, seres humanos, limitados. Y Él se limitó en ese tiempo a un cuerpo que se cansaba, que se fatigaba, que tenía hambre, que estaba limitado al espacio y al tiempo. Eso es, en el carácter de Cristo, en el carácter de Cristo, está implícita también el sentido de la humildad. ¿Qué significa esto? Que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que tomar buena nota de que si Él, siendo Dios, se humanó y se humilló haciéndose hombre, ¿cuánto más nosotros debemos de ser humildes también? Nunca creamos que somos más que nadie por tener o por ser o por lo que sea. Dios nos libre, porque además que al Señor no le agrada, por supuesto, lo veremos en un momento. Otro momento extraordinario de Jesús, que ya es el no va más, en que Él se humilló, es cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Os acordáis cómo se puso Pedro cuando le iba a lavar los pies a Pedro? ¿Os acordáis? De ninguna manera, jamás. Nunca me lavará los pies, Señor, jamás. No te lo voy a permitir. Pedro, esto tiene que ser así. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, lávame hasta la cabeza, Señor. Siempre tan bruto, Pedro, ¿verdad? Tan impulsivo, tan sanguíneo y colérico muchas veces. Por tanto, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo. Si yo, siendo vuestro maestro, os he lavado a vosotros los pies, ¿cuánto más vosotros? Esto nos habla acerca del servicio al prójimo, de servir a los demás. Porque vivimos en un sistema de consumo, pero al mismo tiempo también individualista, donde cada uno mira solamente por lo suyo. Yo estoy bien, no necesito nada y lo demás que se busque en la vida. Recuerda que esto no es una actitud correcta cristiana. Debemos de velar por el cuerpo de Cristo. Y si hay algo que tú puedas hacer por ayudar, por servir, por bendecir a alguien, hazlo. Y hay un principio que yo siempre manejo mucho y lo enseño, que es que Dios da semilla al sembrador abundantemente. El que sabe sembrar, Dios le da más semillas para que siga sembrando más. Dios da semilla al sembrador. Pero ¿sabes? Esto no sé si lo entendemos, lo que significa. Significa que a ti te dan unas semillas y tú con las semillas puedes hacer dos cosas. O te las comes o siembras una parte. Si tú te comes todas las semillas, ¿qué es lo que ocurre? No tienes para sembrar. Y si no siembras, no tienes cosecha. Por eso al Señor le encanta dar semillas a los sembradores. Y el que entiende este principio y lo maneja y lo vive y siembra, Dios le da más semilla, porque al Señor le encanta que compartamos con los demás. Aleluya. Dios aborrece toda forma de altivez en nuestra vida. 1 Pedro 5, 6 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No hay mejor actitud, hermanos, que cuando nos acercamos al Señor. Lo hagamos con un corazón contrito y humillado, con una actitud de reconocer que sin el Señor no somos absolutamente nada. Hace poco a mí me pasó, tuve una experiencia, estuve 3 días llorando, no podía parar de llorar. Me estoy acordando y me emociono. Y me estaba acordando una prédica que hizo el pastor, tremenda, me conmovió hasta los huesos. Y en un momento estaba yo muy atento a la prédica y esas cosas que a veces el Señor hace cuando de repente te habla directamente al corazón. Y el pastor dijo: acuérdate como cuando llegaste al Señor, ¿cómo estabas? Y en ese momento yo me empecé a acordar y a recordar cómo llegué yo al Señor. Y de repente como que se me abrieron los ojos. Porque yo hacía tantos años que uno lleva creyente, de cristiano, ya ni me acordaba de la condición en la que yo llegué al Señor. He hecho un desastre, he hecho una porquería, podemos decir en un sentido. Mi vida no valía nada. Y pude darme cuenta de la diferencia que había
entre no tener al Señor y tener al Señor. Y me conmovió tanto y bueno, y espero que nunca se me olvide, y que nunca se nos olvide, sería mejor la frase, de cómo hemos llegado cada uno delante del Señor. Lamentablemente muchas veces cuando llegamos al Señor, el Señor nos bendice, nos enriquece, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos da vida abundante, nos bendice de tantas maneras. Y a veces podemos llegar a creer que esas bendiciones son porque nos las merecemos, porque somos buenos, mejores, y no sé cuántas equivocaciones a veces podemos llegar a pensar. Hermano, hay un principio importante. Todo es por gracia del Señor. Nada es nuestro. Todo es del Señor. Y el Señor da a cada uno como quiere y bendice y ministra a cada uno como Él quiere. Pero lo que estoy seguro es que aunque a uno de una forma y otra, pero a todos el Señor nos bendice. Bendiciones del Señor en tu vida. Y si tú eres capaz de darte cuenta de aquellas bendiciones del Señor en tu vida, lo que implica que un día el Señor se reveló a tu vida y tú pasaste de muerte a vida. A veces menospreciamos el hecho de saber que somos salvos, que un día vamos a estar con el Señor por toda una eternidad. Se nos olvida, esto de la salvación, bueno, sí, ya llegará. Pero yo quiero las bendiciones ahora. Y el Señor las dará cuando Él crea que es el momento, ¿verdad? Y el Señor hará cuando Él crea que es el momento. Pero siempre que nos acercamos al Señor, debemos de recordar lo que era nuestra vida sin el Señor y lo que es nuestra vida con el Señor. Cómo el Señor ha restaurado nuestro matrimonio, cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha hecho una nueva criatura, una nueva persona. Ha restaurado nuestra autoestima, nos ha dado pensamiento firme, correcto, nos ha dado la seguridad de la salvación de nuestra alma. Con lo cual, siempre que nos acercamos al Señor, qué menos que postrarnos y humillarnos y reconocer su grandeza y su poder. Dios está por encima de las circunstancias en las que tú te puedas encontrar. Tu problema no es más grande que Dios. Tu problema para ti puede ser que sea grande e importante, pero a la luz de lo trascendente y de lo inmenso que es nuestro Dios, es insignificante. La humildad forma parte del carácter de Dios también, por supuesto. Fíjese cómo dice Isaías 57. Este es uno de mis versículos favoritos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es tan grande, tan poderoso, pero al mismo tiempo, yo me hago la pregunta, ¿qué necesitará el Señor de nosotros? ¿Tú crees que el Señor necesita algo de ti? Nada. El Señor no necesita absolutamente nada. Pero sin embargo, Él es tan amoroso, es tan grande, tan inmenso, que Él dice que puede habitar las alturas y también habitar con el humilde, con el quebrantado, y que puede vivificar nuestro corazón. Por tanto, hermanos, esta primera enseñanza que nosotros estamos aprendiendo esta noche, creo que es tremendamente importante. Nuestra actitud de humildad delante del Señor y la humildad como un estilo de vida siempre, en todas nuestras acciones. Cuando tú entiendes el principio de la humildad, lo practicas y permites que Dios desarrolle esa actitud de humildad, de ser pobre de espíritu, de reconocer tu miseria delante de Dios, tu pequeñez delante de Dios, el Señor dice que eres un bienaventurado. Y bienaventurado significa que tú eres una persona bendecida, que tú eres una persona afortunada de que el Señor se haya revelado a tu vida. Y no te preocupes, tú dirás, no, es que el problema que tengo es tan grande. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos promete que a su tiempo nos exaltará. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Los principios del reino de Dios son completamente distintos a los humanos.
Los humanos peleamos por estar en los primeros lugares, los primeros puestos. Pero en el Señor no funciona así. El Señor dice, si te humillas, yo te levantaré. Humíllate. Vamos a ponernos de pie. Quiero terminar orando, dando gracias al Señor. Un corazón humillado y arrepentido jamás Dios lo despreciará. Dios busca corazones humildes, sencillos, quebrantados ante su presencia, a los que Él quiere ministrar, a los que Él quiere bendecir. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, donde hemos expuesto tu palabra, Dios. Tu palabra, Señor, ha sido compartida, ha sido ministrada, Dios. Y tomamos la promesa de que tu palabra, Señor, es como la lluvia del cielo que desciende, oh Dios, para producir fruto y fruto que permanece para siempre, oh Dios, y que cumplirá el propósito para el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Esta noche queremos hacer esta primera oración, oh Dios, pidiéndote que tú nos ayudes a examinar cómo está nuestra condición de humildad, oh Dios, porque ante todas las cosas entendemos que esta bienaventuranza es para los humildes, para los que son pobres en espíritu, Dios. Y esta noche queremos reconocernos delante de ti, oh Dios, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada. Nuestra vida no vale nada. Que todo es por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Yo te pido esta noche, Padre, por cada uno de mis hermanos, Dios, y por mi propia vida, que siempre, Dios, nos mantengamos humildes y sencillos, Señor, de corazón delante de ti, Padre. Porque entonces, Señor, haremos que esta promesa pueda ser una realidad y una bendición en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Señor le bendiga, hermanos.